Después de entender este proceso, ¿usted cree que las FARC no aspirarían a ser elegibles a cargos y corporaciones, que es uno de los temores que en este caso ha hecho público el expresidente Álvaro Uribe? Dentro de su plan estratégico, ellos dicen una frase que dijo el Mono Jojoy cuando estaba en el Caguán y le preguntaron que en ese momento el entonces candidato Álvaro Uribe decía que se sentaría a hablar con las FARC y en un solo sitio con 5 personas desarmadas resolvería el problema de la paz. Y el Mono Jojoy contestó muy claro y dijo, si eso nos sirve para el plan estratégico de la toma del poder, lo hacemos. Si no, no lo hacemos. Entonces le respondo igual, si colocar gente en el Congreso, sea del movimiento bolivariano clandestino o del famoso Partido Comunista Clandestino, que son terroristas de las FARC que andan de civil y organizan una serie de actividades a favor del grupo guerrillero, si los necesitan en el Congreso, pues lo llevan naturalmente, pero ellos, su objetivo sigue siendo la toma del poder. Y le quiero decir al senador Barrera que sí están pensando en eso y que tienen la sociedad con Chávez en Venezuela, con Correa en el Ecuador, con Evo Morales en Bolivia, con Ortega en Nicaragua y con la dictadura cubana. Ellos quieren ver a Colombia metida dentro de la órbita del socialismo del siglo XXI. Que las fuerzas militares no lo han dejado es otra cosa. Que el Congreso de la República tiene la obligación moral de defender al país, es cierto, pero que el presidente Santos no es ingenuo, también es cierto, pero que las FARC están jugando con su plan estratégico y buscan meter el gol como sea, también es cierto. Sí. Hacemos una nueva pausa en la noche. Cuando regresemos, más detalles de este acto legislativo que ha despertado en Colombia y en la comunidad internacional muchas críticas y dudas. Ya lo vemos. El inicio de la discusión del marco legal para la paz en la Cámara de Representantes de Colombia coincide con el secuestro por parte del grupo terrorista de las FARC del periodista francés Roméo Langlois. El reportero, que acompañaba una misión antidrogas del Ejército y de la Policía de Colombia, quedó en medio del fuego cruzado entre la Fuerza Pública y el Frente 15 de las FARC. Hoy Langlois es considerado por las FARC como un prisionero de guerra, mientras que para el resto del mundo el periodista francés es un secuestrado más por la agrupación terrorista. El periodista de guerra Roméo Langlois vive en Colombia desde hace 12 años. Le interesó del país suramericano el proceso de paz que para ese entonces se llevaba a cabo en el gobierno del presidente Andrés Pastrana con la agrupación delincuencial de las FARC y que pese a que el proceso terminó siendo un engaño, el grupo terrorista, el periodista siguió reportando los hechos producto del conflicto armado. En el año 2008, Roméo Langlois se involucró en las entrañas de las FARC pocos meses después de la muerte de su máximo cabecilla, Manuel Marulanda Vélez, para conocer de primera mano qué tan afectados estaban los diferentes frentes del grupo terrorista. Con la columna Jacobo Arenas de las FARC, convivió y llevó a Francia un documental donde demostraba la vida de las FARC desde la clandestinidad de sus campamentos. Habló con ellos, caminó por sus guaridas y presenció sus ataques. Roméo Langlois llevó su trabajo hecho en Colombia y lo mostró al mundo, lo que en su momento las FARC nunca calificó como trabajo de alguien involucrado con alguno de los bandos. El pasado 28 de abril se registró en el sur de Colombia, cerca del municipio de Montañita, en el departamento de Caquetá, un fuerte enfrentamiento que terminó con la vida de 4 hombres de la Fuerza Pública de Colombia y el secuestro del periodista francés. Nosotros estábamos desarrollando una serie de operaciones de interdicción contra los laboratorios de procesamiento de base de coca. Y cuando él está con nosotros, no vamos a, él digamos sale de la situación tan crítica. El helicóptero que lo va, el sargento que lo protege a él, lo lleva hacia el helicóptero nuevamente para sacarlo, pero los terroristas no permiten que el helicóptero aterrice, lo impactan la aeronave, nos hieren un soldado dentro, un soldado levemente, y él no puede subirse a la aeronave. El sargento que está con él lo asesina, el que le está dando la protección lo asesina. Él al ver que él le cae y que el soldado que está al lado del enfermero de combate que está auxiliando a un policía herido, que es un policía judicial que interviene con este tipo de operaciones de interdicción para esa parte legal, digámoslo así, es herido también, es asesinado también, y el que está al lado de él es herido, el soldado, que lo único que queda con él, el grupo de él, prácticamente él se despoja de un chaleco verde oliva que es propiedad del ejército, pero que los soldados no llevaban. Él se despoja de eso, de un casco,
de un casco y él queda en su vestimenta particular como tiene. Él manifiesta y dice, no, yo le dice al soldado, yo salgo de acá, yo soy periodista, deja su cámara y sale corriendo. Langlois, de 35 años, fue reportado como secuestrado desde el sábado por el gobierno de Colombia, luego de que quedara atrapado en medio de un combate entre tropas del ejército colombiano, narcotraficantes y terroristas de las FARC. Senador Roy Barreras, mientras en el Congreso de Colombia se desarrolla este debate tan importante y tan interesante y para muchos desgastante, en las montañas de Colombia en diferentes puntos están las FARC, el grupo terrorista, operando y tomando prisioneros de guerra, como ellos lo catalogan, para la comunidad internacional son secuestrados. ¿A usted no le parece que las FARC todavía no están preparadas para entender un mensaje de lo que sería un futuro proceso de paz si siguen desarrollando esas actividades terroristas? Primero, más desgastante que la paz es el conflicto de 50 años, hay que acabar con él. Segundo lugar, por supuesto, las FARC deben tener su plan estratégico, no lo dudo, llevan 50 años en eso, pero no significa que porque ellas lo tengan lo puedan llevar a cabo. Reitero, no hay ingenuidad en el gobierno del presidente Santos. Nosotros sabemos que la prioridad es la seguridad, pero también sabemos que gracias a la consolidación de esa seguridad y las fuerzas del Estado, deberá ser posible en el mediano plazo que esos grupos ilegales se desmovilicen y quieran ellos mismos apostarle a la vida, apostarle a recuperar sus propias familias y darle a Colombia la oportunidad de vivir en paz. Claro, los hechos de guerra son tosudos y son crueles, y hay quienes siguen cometiendo errores gravísimos como la retención y el secuestro de este periodista, a quien deben liberar inmediatamente, no solo por su condición de civil y de periodista, sino porque las propias FARC han entendido aparentemente que el secuestro se lo prohíben los colombianos en alta voz, lo repudian y siguen secuestrando. Mientras secuestren, no tendrán beneficio alguno. Este marco para la paz, no ampararía, que tanta ilusión eso genera le quiero preguntar, en muchos senador, colombianos. ese ejemplo, pongamos ese ejemplo, el responsable del secuestro, en este caso sería el comandante en jefe de las FARC, el cabecilla número 1, el señor Timochenko, ¿tendría que pagar por el secuestro de ese periodista francés? No, pero es que además el marco para la paz excluye cualquier posibilidad de beneficio mientras haya secuestrados, lo dice, lo escribimos de puño y letra. Saben entonces, y que lo sepan hoy también las FARC, que mientras sigan cometiendo actos de secuestro y terrorismo, les cierran la oportunidad de la paz, los deja el tren de la historia, como dijo el presidente Santos cuando aprobó la ley de víctimas. Esos colombianos violentos y sus familias podrían tener una nueva oportunidad sobre la tierra, como decía García Márquez, y Colombia merece esa nueva oportunidad sin ingenuidades. Vamos a intentar que ese escenario jurídico sea posible. Si no lo es, pues la fuerza legítima del Estado seguirá operando. Sí. Y si no nos queda más camino que la guerra, dolorosamente habrá que transitar el camino de la guerra. Pero los colombianos no vamos a renunciar a tirar la paz en el fondo del mar. Siempre será posible terminar este conflicto y algunos vamos a insistir en esa solución. Coronel retirado Luis Alberto Villamarín, coronel, después de conocer esos actos y el más reciente del secuestro de este periodista francés, le hago la misma pregunta. ¿Usted cree que el grupo terrorista de las FARC, exista gente dentro de este grupo terrorista que todavía piense o que, al contrario, que empiece a pensar que existe el camino de la paz ante un acto legislativo que se abre en el Congreso? Es que, insisto, Juan Pablo, para las FARC la paz es apenas un salto cualitativo en su proceso histórico. Es decir, si esta negociación de paz o esta propuesta, esta ley de paz, les sirve para lo que ellos quieren, la acatan hasta donde les conviene, pero no van a ceder en su empeño de seguir con su proyecto de convertir a Colombia en un paraíso marxista-leninista. Lo segundo es que es muy difícil que en este momento ellos vayan a aceptar siquiera remotamente esta idea, como le está planteando el proyecto de ley, cuando se les dice que como requisito tienen que desmovilizarse y que no tienen que tener secuestrados. Eso es imposible que lo cumplan, porque el secuestro lo practican para la cuestión económica, para la financiación, y lo practican para manipular al mundo entero con el cuento de que son un grupo beligerante, que no son terroristas. Entonces, en esas dos condiciones es imposible que van a hacer la paz, y en este momento las FARC tienen otro concepto de la paz, que es el que el gobierno colombiano no ha querido entender. Sí. Para las FARC la paz es cuando ellos gobiernen, mientras tanto no hay paz. Bueno, pero entonces el coronel está de acuerdo conmigo en que esas condiciones irrenunciables, y es decir, que tienen que devolver a todos los secuestrados, no volver a secuestrar, no cometer actos terroristas y desmovilizarse, son las condiciones mínimas que el Estado colombiano tiene que plantear. Tenemos la obligación de plantearlas. Eso es lo que estamos planteando, eso no es ingenuo. De manera que si estamos de acuerdo en eso,
¿Por qué el temor frente a un acto legislativo que lo que dice es que en esas condiciones que dice el coronel exista la posibilidad de la paz? Porque o si mañana un grupo ilegal decide desmovilizarse y apostarle a la paz, le vamos a cerrar las puertas para seguir en la guerra. Por eso, porque en el Congreso avanza un proceso de paz, pero en los montes y en las selvas de Colombia la guerra continúa y cada vez más. En el Congreso no hay ningún proceso de paz. En el Congreso avanza la construcción de un marco constitucional que solo se activaría legalmente cuando las condiciones mejoren y solo por iniciativa del jefe del Estado a través de proyectos de ley que también tendrían que ser discutidos. Este es un camino muy largo. Ni va a haber paz mañana, ni va a haber beneficio ninguno pasado mañana. Solamente si le apuestan verdaderamente a la paz y abandonan el secuestro y el terrorismo. Tenemos la obligación de decírselos, señores, abandonen el terrorismo y el secuestro, apuesten en la paz, que Colombia, su Colombia, la de todos, merece un mejor futuro. Eso es lo que estamos haciendo, construyendo esa posibilidad. Coronel retirado Luis Alberto Villamarín, muchas gracias por acompañarnos en la noche de NTN 24, por compartir sus opiniones con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, muy amable. Y aquí el senador Roy Barreras, muchas gracias, senador, por acompañarnos y por compartir sus opiniones con América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad de explicar este proyecto que tiene ilusionados a muchos colombianos y preocupados a otros. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escriban en Twitter, @NTN24. A Segurizati, NTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.